Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Nitzavim 51, 4. Estáis de pie. Deuteronomio de Barim 30, 1, 6. Cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones cuales Adonai su Elohim los ha dispersado. Entonces, al fin, ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido, y regresarán a Adonai su Elohim y prestarán atención a lo que él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy, a ustedes y sus hijos, con todo su corazón y todo su ser. En ese punto, Adonai su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Adonai su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Adonai, tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Adonai, tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí, y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces Adonai, tu Elohim circuncidará tu corazón y los corazones de tus hijos, para que ames a Adonai, tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, y así vivirás. Comentarios, hechos por su servidor. La estructura de este capítulo está relacionada con las maldiciones del pacto mencionadas en el capitán 28. Esta sección claramente enseña la consecuencia de la desobediencia, la dispersión de Israel entre las naciones. La palabra dispersado, v. 1, solamente aparece aquí en Deuteronomio, pero la misma palabra aparece en Ger 8, 3, Ger 16, 15. Ger 24, 9, para describir el exilio de Judá. Pero más allá de la maldición del exilio está la promesa divina de restauración. En su exilio Israel tendría la oportunidad de reflexionar sobre la promesa de bendición y la consecuencia de la maldición del pacto, v. 1. Exilio y deportación eran comunes en las guerras de conquista de las naciones del Antiguo Oriente. En la historia de Israel, tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, sufrieron la aflicción de la deportación y exilio por manos de los asirios y de los babilonios. Pero para el deuteronomista, el exilio no era el capítulo final en la historia del pueblo de Elohim. El exilio enseña el fracaso del Israel histórico. La restauración de Israel demuestra la fidelidad de Elohim en cumplir sus promesas. Desde su exilio, Israel tenía que considerar la gracia y la fidelidad de su Elohim. Después de considerar lo que Adonai había hecho en su pasado, Israel iba a reconocer la necesidad de arrepentirse y regresar a Adonai. v. 2. La palabra vuelves, Shub significa volver, regresar, arrepentir. Esta palabra constituye un elemento de suprema importancia en el vocabulario del pacto. La palabra aparece 6 veces en los primeros 10 versículos del capitán 30. En el contexto de este pasaje la palabra significa el regreso de Israel hacia Adonai, arrepentimiento, y el regreso de Adonai hacia Israel, restauración. Para ser restaurado de su exilio, Israel tenía que tomar 2 decisiones. Tenía que volver a Adonai, o sea, la nación tenía que reconocer sus pecados y la violación de las demandas del pacto y regresar hacia Adonai en arrepentimiento. Además, tenía que obedecer la voz de Adonai con todo su corazón y con toda su alma, v. 2. Movido por el arrepentimiento de Israel, Adonai iba a regresar a su pueblo. La restauración de Israel es una revocación del castigo divino. Por causa de su gran compasión hacia su pueblo, Adonai iba a restaurar a Israel de las naciones donde había sido dispersado y los haría regresar a la tierra que habían recibido como su herencia eterna. La expresión el extremo de los cielos, v. 4, significa una tierra lejana, Isa 13, 5. La restauración de Israel significaba que la nación iba a tomar posesión de la tierra prometida, así como había sido poseída por los israelitas que habían salido de Egipto. El profeta Isaías presenta la restauración del exiliado Israel y su regreso a la tierra de Canaán como un segundo éxodo. Además, la restauración de Israel a la tierra prometida traería grande prosperidad para el pueblo porque Adonai había prometido multiplicar grandemente la prosperidad de la nación después de su retorno a Canaán.
Verdades prácticas. Al oír la frase voluntad de Elohim pensamos de distintas maneras. Algunos piensan en la voluntad divina como una hacha amenazando su vida. Otros perciben la voluntad divina como un rompecabezas. En el contexto de Deuteronomio, la ley fue vista como expresión de la voluntad de Elohim. Expuso lo bueno y lo malo. Hay algunas verdades. 1. La ley de Adonai es práctica. Tiene que ver con asuntos que son pertinentes a nuestras vidas. 2. La ley de Adonai está dada en la comunidad de Israel. Aunque cada uno tiene su relación personal con Elohim, una fe genuina se expresa en el contexto de relaciones con otras personas. 3. Debemos obedecer la luz que tenemos, la cual es suficiente para hoy. No debemos preocuparnos sobre las cosas que no entendemos. Bendiciones. Ros Mosé.